nombre es Hernán Garrido y soy el profesor titular de Control y Sistemas de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a ver cómo representar números reales usando una técnica que se llama punto fijo. Este video tiene dos grandes partes. En la primera vamos a ver cómo representar los números en la computadora y en la segunda parte vamos a ver cómo realizar operaciones matemáticas básicas con esos números. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que la memoria de una computadora es finita y por lo tanto no se pueden representar infinitos números. Cuando yo quiero trabajar con números reales, ¿sí? Lo que sucede es de que la cantidad de números son infinitos. Y no solamente porque los reales sea un conjunto infinitamente amplio, sino también porque es un conjunto infinitamente denso, ¿sí? Normalmente yo voy a trabajar con un segmento de los reales, pero ese segmento, si yo quisiera tener en cuenta todos los reales, tendría infinitos números. Y no lo voy a poder hacer en una computadora, sino que voy a tener una representación parcial o incompleta de esos números. Y es una tarea del programador elegir la mejor representación parcial de esos números reales de acuerdo a la aplicación con la que se esté trabajando. Bueno, como motivación vamos a introducir esta nota periodística de hace ya varios años, que es un hecho que ocurrió cuando apareció este famoso video de Gangnam Style en YouTube. Lo que sucedió es que YouTube utilizaba un entero sin signo de 32 bits para representar la cantidad de visualizaciones de un video, y con eso se puede representar hasta el número 2 a la 32 menos 1, ¿sí? Si son enteros sin signo, que es un poco más de 2.000 millones. Cuando llegó alrededor de 2.000 millones de visualizaciones este video, los ingenieros de YouTube inteligentemente cambiaron el tipo de dato y pasaron de un entero de 32 bits a un entero de 64 bits, ¿sí? Pudiendo ya representar un número de visualizaciones mucho más grande. Bueno, antes de entrar específicamente en lo que es la representación de números en punto fijo, vamos a hablar de los enteros. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las computadoras modernas no tiene un hardware dedicado a las operaciones en punto fijo, ¿sí? Tienen un hardware dedicado a operaciones de enteros y otro dedicado a números en punto flotante, ¿sí? Entonces los números en punto fijo se representan con un trabajo importante del programador, ¿sí? Y la implementación en hardware de esas operaciones se hacen con enteros, ¿sí? Por eso vamos a repasar primero los enteros. Bueno, una palabra binaria de n bits la podemos representar de esta manera, ¿sí? Este bit se llama el bit menos significativo, este se llama el bit más significativo, y los numeramos de esta manera, desde 0 hasta n-1. Y como cada uno de ellos puede valer 0 o 1, tenemos 2 a la n combinaciones posibles. O sea que si son enteros sin signo, puedo contar desde 0 hasta 2 a la n menos 1, porque ya me gasté 1 en el 0. Y si yo quiero recuperar el número en base 10, que está representado en binario de esta manera, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, que es simplemente un polinomio donde los coeficientes son los bits y tengo potencias de 2, ¿sí? Donde la menos significativa es 2 a la 0, o sea 1, 2, 4, 8, etc. hasta el de la más significativa, que es 2 a la n menos 1. Bien, hasta ahí es simple. Ahora, cuando tengo enteros con signo, tengo que utilizar un bit para decir si es positivo o negativo, ¿sí? Y consecuentemente, la cantidad de números que puedo representar la tengo que repartir entre los positivos y los negativos. Más o menos mitad para cada uno, ¿sí? Ya vamos a ver por qué más o menos. En este punto aparece una cosa, que es que hay dos escuelas para representar los números negativos en una computadora.
Una se llama representación de números en complemento 1, que no la vamos a ver aquí, y la otra es representación en complemento a 2, que sí la vamos a ver, y tiene una ventaja muy importante, que es que el mismo hardware que sirve para realizar operaciones entre enteros sin signo, ¿sí? Ese mismo hardware sirve para realizar operaciones con enteros con signo, ¿sí? La misma circuitería sirve para los dos tipos de números. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Muy importante desde el punto de vista de costo, etc. Bueno, ¿cómo funciona el complemento 2? Funciona de la siguiente manera. Todos los bits menos significativos, o sea, desde el bit menos significativo hasta el segundo bit, ¿sí? Se recuperan el número en base 10 con un polinomio muy parecido al que teníamos para los enteros sin signo. Y lo que hacemos es agregar un bit para el signo, ¿sí? Entonces cuando este bit sea 0, este término se hace 0 y por lo tanto tenemos este número positivo como pasaba cuando era sin signo. Y cuando este bit se hace 1, ¿sí? Como acá hay un signo menos acompañando y acá tengo la potencia más grande de todas, ¿sí? Le estoy sumando un número negativo de valor absoluto muy grande y por eso hace que todo esto sea negativo. Y por eso este es el bit de signo. Pero muchísimo cuidado porque no es que le cambie el signo al número que tengo representado de este lado, ¿sí? No lo multiplica por menos 1. Le suma un número negativo de valor absoluto muy grande. Bien. Vamos a verlo con un ejemplo que tecnológicamente no sirve para nada, pero conceptualmente nos va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona la notación en el complemento 2. Vamos a tomar un número de 3 bits, o sea, tecnológicamente no sirve porque estoy usando solamente 3 bits, pero lo mismo que les voy a mostrar acá se utiliza con enteros de 8 bits, 16, 32, 64 bits, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Si son enteros sin signo, bueno, tengo 3 bits, o sea, 2 a la 3, tengo 8 combinaciones posibles, puedo contar desde el 0 hasta el 7. Hasta ahí está fácil. Ahora, si quiero representar números negativos, lo que hago es los primeros, o sea, cuando el bit más significativo es 0, que ahora se llama bit de signo, es 0, tengo los números positivos. Y después aparecen los negativos, pero aparecen de esta manera. Fíjense que va menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ¿sí? No es que porque estos dos sean 0, este va a ser un 0 negativo, no, eso no ocurre, ¿sí? Sino que sucede esto. Simplemente por esta fórmula que está acá, ¿sí? Por este término de la fórmula. Le suma 2 a la, fíjense, tengo 3 bits, entonces 3 menos 1, 2, le suma 2 a la 2, le suma 4 negativo, ¿sí? Entonces acá tengo 0, más 4 negativo es menos 4. Cuando este va creciendo, este va decreciendo, porque le estoy sumando un número positivo, con este negativo va siendo el menos 3, menos 2, menos 1. Y aparece una ventaja que es que el 0 no está repetido, ¿sí? No está el 0 positivo y el 0 negativo, está simplemente el 0, los positivos y los negativos. Y vemos que no se reparten en forma igual, por eso recién les decía más o menos entre positivos y negativos. Siempre voy a tener uno más de los negativos que de los positivos, ¿sí? Suponiendo que al 0 no le llame ni positivo ni negativo. En lenguaje C, y esto sí tecnológicamente es muy útil, hay tipos de datos para enteros con signos de 8, 16 y 32 bits. Están estos nombres, que son los nombres que típicamente se utilizan: char cuando es de 8 bits, short cuando es de 16 bits, int o long cuando es de 32 bits, y después está el double, que es de 64 bits. Es desaconsejable usar estos nombres, char, short, int, long y double, cuando yo estoy
trabajando en C con procesadores embebidos. ¿Por qué? Porque no todos los compiladores asignan la misma cantidad de bits, ¿sí?, a estas palabras clave, ¿sí? Esto es lo que típicamente ocurre en una arquitectura x86, ¿sí? Pero pueden haber procesadores para los cuales existen compiladores de C, donde short, int, etcétera, significan otra cosa, ¿sí? Hay algunos donde int significa 8 bits, ¿sí? Entonces, para no tener esa ambigüedad, existen estas palabras clave, que son unos tipos de datos equivalentes a estos, ¿sí? Pero la cantidad de bits está explícita en el nombre del tipo de dato, ¿sí? Bueno, acá tienen los rangos que se pueden representar con cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, 2 a la 8 es 256 y por eso puedo contar desde menos 128 hasta 127 y así con los otros. Acá tengo el famoso 2000 millones que les decía más temprano de ese famoso video de YouTube. Bueno, vamos ahora a ver cómo uso los enteros para representar reales, ¿sí? Y lo que hacemos es el número real, llamémosle x minúscula, lo vamos a representar con un entero, llamémosle x mayúscula, y ese entero, bueno, va a tener los n bits mayúscula que vimos más temprano, pero va a tener tres partes, ¿sí? Una para el signo, una para la parte entera y una para la parte fraccionaria, ¿sí? Que es lo que tengo escrito acá. Y acá tengo un ejemplo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una palabra de 8 bits, los 4 primeros los dejo para la parte fraccionaria, los 3 siguientes los dejo para la parte entera y este lo uso para el signo, ¿sí? Básicamente lo que está ocurriendo es de que estoy introduciendo una coma o punto, como le quieran llamar, para separar la parte entera de la parte fraccionaria implícitamente en la palabra binaria, ¿sí? Por ejemplo, acá lo introduje implícitamente. Entonces, estos son los bits fraccionarios y estos son los bits enteros de la parte entera. Cuando yo introduzco este punto acá, ¿sí?, ¿qué sucede? Bueno, lo puedo pensar como, vamos a algo más simple. Hagamos de cuenta que estamos todavía con los enteros. Los enteros tienen implícitamente también un punto decimal. Y está acá, ¿sí? Pues es el número entero, ¿sí?, coma 0, ¿sí? Y entonces es un entero. O sea que el punto está acá. Y lo que está pasando es que estoy corriendo de lugar al punto, que ya estaba implícitamente, aunque nadie lo haya dicho, ¿sí? Lo estoy poniendo aquí. Y eso lo que produce es que cambian los pesos de los bits, ¿sí?, las potencias. La primera, fíjense, recién era, acá el menos significativo era 1, 2, 4, 8 y así. Acá, ese 1, 2, 4, 8 y así es a partir de este punto implícito que se ha corrido, ¿sí? 1, 2, 4, 8 y así. Entonces, ¿qué pasa con los que quedan en la parte fraccionaria? Y bueno, si esto es potencia 0, 1, 2, esto será potencia menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente hasta el menos significativo. Este sigue siendo menos significativo porque tiene peso 2 a la menos 4, ¿sí? Entonces acá lo que está pasando es que el número binario lo estoy armando como sumas de potencias positivas y negativas de 2, ¿sí? Esa es toda la magia de punto fijo, ¿sí? Si entendemos eso, ahora vamos a andar muy bien con lo que sigue, ¿sí? Así que tomen su tiempo y repasen esto. Bueno, ¿cómo queda la fórmula para recuperar el número decimal? Es un poco parecida a la de complemento 2 en el hecho de que todos los bits menos significativos tienen pesos positivos y solo el bit más significativo, que ahora se llama bit de signo, tiene peso
negativo, ¿sí? Y acá en vez de ser 2 a la n mayúscula menos 1, es 2 a la m, donde m era el número de bits de la parte entera. ¿Sí? Aparece este número acá. Y acá tenemos dos partes. La parte fraccionaria, que van a ser potencias negativas de 2, y la parte entera, que son potencias positivas de 2. ¿Sí? Sigue siendo un polinomio, ¿sí? En base 2. Ahora, el rango de números que puedo representar es desde un número entero, ojo, negativo, que es menos 2 a la m, donde m es la cantidad de bits. Por ejemplo, acá, acá tengo 3 bits para la parte entera, sería 2 a la 3 es 8, o sea, desde menos 8 hasta 2 a la m menos 2 a la menos n, ¿sí? Acá n vale 4, entonces 2 a la menos 4, ¿cuánto es? Si fuera 2 a la 0 es 1, después sigue un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, ¿sí? Todo esto es un 16avo. Y esto es 2 a la 3 es 8, o sea, 8 menos un 16avo, ¿sí? Casi 8. ¿Y cuánto es la precisión? La precisión es el número más pequeño en valor absoluto que puedo representar. Eso depende de la cantidad de bits que yo destine a la parte fraccionaria, ¿sí? O sea, van a ser todos ceros con un 1 acá. Y como este tiene peso 2 a la menos n, el número más pequeño que puedo representar es 2 a la menos n. ¿Sí? Entonces, este es el rango, esta es la precisión. Esto, una regla mnemotécnica para recordar esta formulita, es que, no sé si todos lo saben, pero 0,9 periódico es exactamente igual a 1, ¿sí? En decimal, ¿sí? Búsquenlo, es así. 0,9 periódico es exactamente igual a 1. Bueno, de esa manera, en binario, 0,1 periódico es exactamente igual a 1. ¿Sí? Porque es todos los lugares fraccionarios con el peso más alto, que en el caso de binario va a ser 1. ¿Sí? Bueno, el concepto de periódico no existe en una computadora, ¿sí? Porque es finito la cantidad de bits, pero yo puedo pensar que cuando todos los bits de la parte fraccionaria son 1, es como que casi he llegado a 1, ¿sí? A un entero, ¿sí? O sea, es una forma de pensarlo fácilmente. Bueno, veámoslo acá con un ejemplo, nuevamente tecnológicamente inútil, conceptualmente muy útil, que es algo simple, 3 bits, ¿sí? Bueno, tengo 3 bits, tengo 8 números que puedo representar y acá pongo el punto decimal, lo elegí poner aquí. O sea, dejé 1 para la parte fraccionaria, 1 para la parte entera y 1 para el signo. Para decir en forma resumida esto, hay una notación que se llama notación QM.N, que no es una notación estándar de la IEEE, pero la vamos a usar en esta materia y se utiliza bastante. Y simplemente significa, vos decís Q y después la cantidad de bits para la parte entera, un punto, y la cantidad de bits para la parte fraccionaria, ¿sí? Y se supone que estamos siempre trabajando en complemento a 2. Entonces cuando vos decís Q1.1, tengo 1 para la parte entera, 1 para la fraccionaria, o sea que es un número de 3 bits. Porque hay uno que está implícito reservado para el signo, que es este que está acá, en la columna de más a la izquierda. Bueno, a ver cómo funciona esto. Cuando son todos ceros es 0 y acá este tiene peso 2 a la menos 1, o
o sea, un medio, 0, un medio, 1, un medio, listo. Se me acabaron los positivos porque el siguiente se hace 1 el más significativo, entonces ahora son números negativos. Y si utilizo esta fórmula, van a ver que este es ese menos 2 entero, del que yo les había hablado aquí, ¿sí? Que es el número negativo con valor absoluto más grande que puedo representar. Y después, a partir de ahí va bajando. Menos 1,5, menos 1, 0,5. ¿Sí? Quedan nuevamente 1 más para los negativos que para los positivos. El 0 no está repetido. ¿Sí? Y el número más chiquito que puedo representar es el 0,5. ¿Sí? O menos 0,5 si lo pienso en negativos. Acá vemos las formulitas que yo les mostré recién del rango y de la precisión aplicado a este caso de 3. ¿Sí? Voy desde menos 2 hasta 1,5 y la precisión es 0,5. Bueno, ahora sí vamos a hablar de algunos ejemplos que son tecnológicamente útiles. Por ejemplo, si yo digo Q15 quiere decir lo mismo que Q0.15, o sea que tengo 15 bits para la parte fraccionaria, ningún bit para la parte entera y implícitamente estamos en complemento 2, o sea que hay un bit para el signo. Y ahí llegó a los 16 bits, ¿sí? Normalmente vamos a trabajar con 8, 16, 32 o 64 bits en las computadoras que normalmente se van a encontrar ustedes, ¿sí? Entonces, en este caso puedo ir desde menos 1 hasta, fíjense, casi 1, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, que cuando son todos 1 a la derecha del punto, ¿sí? Y tengo un 0 a la izquierda, eso es casi 1, ¿sí? Y ese casi es porque le resto la precisión, ¿sí? Es desde menos 1 hasta 1 menos la precisión. Podemos pensarlo así. Acá la precisión es 2 a la menos 15. Y acá hay otro ejemplo, con la misma cantidad de bits, pero puedo representar desde el 8 hasta acá, desde el menos 8 hasta el casi 8. Y si uso 31 bits para la parte fraccionaria, bueno, me quedan, en este caso, como este número es más grande que 16, acá se supone, está implícito de que este no tiene 16 bits, sino que tiene 32, ¿sí? Porque van a ser 8, 16, 32, 64. 32. Entonces estoy usando 31 bits para la parte fraccionaria y ninguno para la parte entera y uno implícito para el signo. Entonces puedo representar también desde menos 1 hasta casi 1. Solamente que este casi es bastante más parecido a 1 que recién, porque tengo más bits, ¿sí? Tengo más unos a la derecha del punto, ¿sí? Es un punto implícito. Es un punto que no está representado de ninguna manera en el hardware de la computadora, ¿sí? Es tarea del programador, ¿sí? Tener en cuenta dónde está ese punto. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta al trabajar con punto fijo. Bien, sigamos. Vamos a ver cómo se convierten los números de entero a punto flotante y viceversa, ¿sí? Primero vamos a definir los desplazamientos a la izquierda y a la derecha. ¿Qué es un desplazamiento? Para los que no lo hayan visto en programación previamente. Supongan que tienen un número binario donde son todos ceros y ponemos un 1 en el bit menos significativo, ¿sí? Eso, si lo pienso como entero, sería 1, ¿sí? Porque el menos significativo tiene peso 2 a la 0. 2 a la 0 es 1, por 1 es 1. Bien. Ahora, si ese 1 lo empiezo a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Lo que estoy haciendo es multiplicándolo por potencias de 2, porque cada uno de esos lugares tiene pesos que son potencias de 2, ¿sí? Ese desplazamiento a la izquierda se representa así con un doble signo menor que, ¿sí? Y acá dice
lo que se pone a la izquierda de este doble signo menor que es el número que yo quiero desplazar, ¿sí? Y de este lado a la derecha se pone la cantidad de lugares que lo quiero desplazar. Entonces esto se lee como un 1 desplazado hacia la izquierda en el lugares, ¿sí? Esto que está acá, el resultado de esta operación, es el entero 2 a la n, ¿sí? Directamente. Veamos qué ocurre si yo, en vez de moverlo n lugares, lo muevo n-1 lugares, ¿sí? Ahí lo que ocurre es que se genera el 1 medio, porque n minúscula recién le había llamado así a la cantidad de bits de la parte fraccionaria. Entonces cuando yo lo corro, ¿sí? n-1 lugares a ese 1, lo que hago es ponerlo justo a la derecha del punto decimal, que está implícito, ¿sí? O sea que voy a tener 0.1 en binario, que significa 1 medio, ¿sí? Entonces, este número, 2 a la n-1, si es un entero, ¿sí? Si yo lo pienso como entero y como lo ve la computadora, es el entero 2 a la n-1, ¿sí? No sé, por ejemplo, n que sea 3, 3 menos 1, 2, 2 a la 2, 4, sería el número 4, ¿sí? El entero 4. Ahora, si estamos en punto fijo, ¿sí? Donde hay n, o sea 3 en este caso, lugares para la parte fraccionaria, este número la computadora lo ve como un 4, pero en realidad es un 0,5 a los ojos del programador, ¿sí? De manera similar, este 2 a la n, que sería 2 a la 3 es 8, este 8 a los ojos de la computadora es un 1 a los ojos del programador. ¿Por qué? Porque se corrió n lugares. Entonces quedó justo a la izquierda del punto, ¿sí? Por eso es un 1. Si yo lo pienso como un número en punto fijo. La computadora lo ve como un entero, 2 a la n, ¿sí? Pero para el programador ese es el 1. Y este es el 1 medio. Bueno, piénsenlo, pongan pausa, pero es así. La computadora lo ve como un entero, siempre, y el programador lo ve como un número que puede ser entero o fraccionario, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de lugares que destine a la parte fraccionaria. Bueno, ¿cómo se convierten entonces los números? Vamos un poco a líneas de código en C para hacer estas conversiones. Supongamos que tengo un número en punto flotante, un float, ¿sí? Llamémosle x minúscula, ¿sí? Este número sí tiene a los ojos de la computadora, sí, lo puedo ver como un número fraccionario, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Lo multiplico, ¿sí? Por un 1 desplazado en el lugar, o sea, es lo mismo que multiplicarlo por 2 a la n, ¿sí? Solamente que esta operación se ejecuta mucho más rápido que esta, porque esta es un 1 que la computadora lo único que tiene que hacer es moverlo en el lugares a la izquierda. En cambio acá, la computadora agarra el 2, lo multiplica por sí mismo n veces, ¿sí? Y así obtiene el resultado de esta potencia. Los dos dan el mismo resultado, pero esto es mucho más rápido. Esto que está acá. Bien. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es multiplicarlo por 2 a la n, ¿sí? Cuando yo tengo un número, un punto flotante, y lo multiplico por 2 a la n, es equivalente a haber corrido el punto decimal en una notación binaria n lugares, ¿sí? Lo positivo de eso es de que la parte fraccionaria de este número, o al menos
los más importantes, los bits más significativos de la parte fraccionaria, ¿sí? Van a estar ahora a la izquierda del punto, ¿sí? Entonces todo esto va a ser prácticamente un entero, salvo por algunos bits más chiquitos, ¿sí? Como todo esto va a ser un entero, lo puedo almacenar como entero, ¿sí? Y lo casteo como entero, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo como flotante y lo quiero almacenar en la computadora como entero, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 a la n, ¿sí? De esta manera o de esta. Esto es más fácil de leer, esto es más rápido de ejecutarse en la computadora. Veamos ahora el caso contrario, que yo tenga un número en punto fijo, que a los ojos de la computadora va a ser un entero, simplemente x mayúscula, y lo quiera convertir en punto flotante, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo contrario, lo tengo que dividir por 2 a la n, que es lo mismo que multiplicarlo por 2 a la menos n, ¿sí? Cualquiera de estas dos operaciones produce lo mismo. Esta es más fácil de leer, esta se ejecuta más rápido en la computadora. Bien, entonces ahora aparece el concepto de factor de escala. ¿Qué ha pasado? Para la unidad aritmética lógica de la unidad central de procesamiento de la computadora, los números son simplemente enteros, ¿sí? No son punto fijo o enteros, son enteros. Lo que cambia es un factor de escala que está completamente en el cerebro del programador. Él es el que lo tiene que tener en cuenta, ¿sí? Ese factor de escala es simplemente una potencia de 2, ¿sí? ¿Qué potencia de 2? Y bueno, eso depende de la cantidad de bits de la parte fraccionaria. Bien, los números de punto fijo en notación qm.n pueden verse como un número entero con signo simplemente multiplicado por 2 a la menos n, ¿sí? Que es la precisión, ¿sí? Esto es muy bueno que lo recuerden, ¿sí? Ahora aparece algo muy interesante, que es que yo podría usar un factor de escala que no necesariamente sea una potencia de 2, ¿sí? En ese caso, si yo uso un factor de escala que no es una potencia de 2, lo que va a suceder es que se va a romper esta formulita de aquí, ¿sí? Ya no voy a poder decir, todo lo que está a la izquierda del punto es la parte entera y yo si me quedo solamente con ese número y lo convierto de binario a decimal, ya tengo la parte entera. No, eso ya no va a ocurrir. Pero puede tener otras ventajas como usar más eficientemente la cantidad de bits que yo disponga en mi computadora. Por ejemplo, tengo un número de 16 bits, entonces ese número puedo representar entre 8000 en hexadecimal hasta 7FFF en decimal. Y yo quiero representar valores, por ejemplo, que van entre menos 5 y 5. Porque, por ejemplo, es una lectura de un conversor analógico digital con entrada diferencial, entonces, y tensión de referencia de 5 volts, por ejemplo. Entonces quiero representar desde menos 5 hasta 5. Bueno, si es de 16 bits y lo veo como entero, este rango de números, ¿sí? Son estos enteros que están acá, desde menos 32.000 y algo hasta 32.000 y algo. ¿Qué hago? Primero lo convierto a punto fijo, lo multiplico por 2 a la menos n, ¿sí? Donde n es 15, porque de los 16 bits disponibles tengo 1 para el signo, entonces me quedan 15 disponibles y uso los 15 para la parte fraccionaria. Entonces haciendo eso, con ese factor de escala 2 a la menos 15, puedo representar desde menos 1 hasta casi 1. Ahora yo quería representar desde menos 5 hasta 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, multiplicar por 5, ¿sí? Entonces ahora mi factor de escala, ¿cuánto es? El factor de escala es 2 a la menos 15 multiplicado por 5, ¿sí?
Entonces, estoy representando un número que va desde menos 5 hasta 4,9984741211, ¿sí? Casi 5. Es que es un número, son números pertenecientes al conjunto de los reales y no necesariamente enteros. Lo estoy representando ahora como un entero de 16 bits con signo, ¿sí? Y eso es algo muy útil. ¿Por qué? Porque las operaciones en punto fijo en los procesadores más económicos se ejecutan muchísimo más rápido que las operaciones en punto flotante, ¿sí? Hay algunos procesadores que tienen unidad aritmética lógica en punto flotante y puede que tarden más o menos lo mismo en ejecutarse operaciones entre enteros o flotantes, ¿sí? Pero en los procesadores más económicos, que no tienen un hardware para punto flotante, si yo tengo un compilador y ese compilador me permite usar tipo de datos float, tengo que tener cuidado porque esas operaciones con flotante van a ser muy lentas, muy lentas, ¿sí? Y por eso estamos aprendiendo todo esto sobre la notación en punto fijo, ¿sí? Para poder usar procesadores económicos, ¿sí? Que van a ser una variable de diferenciación en nuestro trabajo. Bien, sigamos. Hablemos un poco ahora del rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico es un número que normalmente se mide en decibeles y nos dice cuán chiquitas las cosas que puedo representar y cuán grandes, ¿sí? Pero lo resume todo en un solo número. Entonces, lo que hace simplemente es dividir el valor absoluto más grande que puedo representar dividido el valor absoluto más chico que puedo representar, ¿sí? Y para pasarlo a decibeles, a ese cociente le aplico el logaritmo en base 10 y lo multiplico por 20, ¿sí? Y esto, el rango dinámico, es un valor que lo pueden encontrar en hojas de datos de componentes o equipos electrónicos, ¿sí? Entonces es importante que sepan el significado. ¿Qué pasa cuando tengo enteros con signo de n bits? Bueno, el número más grande que puedo representar es 2 a la n menos 1, menos 1. Es el número más grande que puedo representar. Y el más chico que puedo representar es 1. Porque más chico que 1 sería 0, porque estamos hablando de enteros. Y fíjense qué interesante. Este análisis que vamos a hacer ahora vale para los enteros, pero también vale para los números en punto fijo. ¿Por qué? Porque el factor de escala aparece en el numerador y denominador y es el mismo factor de escala, o sea, se podría simplificar. O sea que la cuenta este cociente da el mismo valor, ¿sí? Bien, esto dividir por 1 es lo mismo que no haber hecho nada, te queda 2 a la n menos 1 menos 1 y como 2 a la n menos 1 es mucho más grande que menos 1, lo puedo aproximar simplemente como 2 a la n menos 1. De esa manera, yo este 2 a la n menos 1 lo puedo bajar y lo puedo sacar por propiedad de los logaritmos. Y a este logaritmo ahora se vuelve una constante, ¿sí? Que la puedo multiplicar por 20 y da alrededor de 6, ¿sí? Entonces, en resumen, más o menos, así para sacar una cuenta rápida, por cada bit útil, ustedes tienen 6 decibeles de rango dinámico, ¿sí? Entonces yo, si necesito 12 decibeles más de rango dinámico, bueno, voy a tener que agregarle 2 bits más, ¿sí? ¿A qué me refiero con útil? Útil me refiero a que lo estoy usando para representar números en valor absoluto, ¿sí? Acá, el bit de signo es inútil en el sentido de que no me aporta al rango dinámico, ¿sí? Pero sí, obviamente es útil porque permite representar números negativos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos donde uso un entero de 16 bits con distintas combinaciones de parte fraccionaria y de parte entera. Van a ver que tengo distintas precisiones y distintos
valores mínimos y máximos que puedo representar. Pero en todos los casos, todos tienen el mismo rango dinámico, que en este caso es de 90 decibeles. Que por ejemplo para audio es una muy buena calidad. Puedo representar sonidos muy tenues y muy fuertes y que se escuchen bien ambos, ¿sí? Por eso el audio normalmente se almacena en 16 bits. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la aritmética de punto fijo, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la suma y los problemas que pueden aparecer y cómo se los trata, ¿sí? Después vamos a ver la multiplicación, los problemas que pueden aparecer y cómo se los trata. Y después vamos a, finalmente, algo muy simple que es distinguir entre los desplazamientos lógicos y aritméticos para que el que no lo tenga presente. Bueno, ¿cómo se suman los números? Se suman como en la escuela primaria, ¿sí? Se arma la casita, yo tengo un renglón para cada sumando, una línea y acá tengo el resultado que se llama suma, ¿sí? Primer término, segundo término, suma. Y se suma el menos significativo, el más significativo y así. Y se acarrea, ¿sí? Por ejemplo, 1 más 1 en binario es 1, 0, ¿sí? Entonces tengo que poner el 0 acá abajo y me llevo 1. Eso se llama carry o acarreo, ¿sí? Hay un registro especial de la unidad aritmética lógica de la computadora para los acarreos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo 1 más 1 es 1, 0, más 1 sería 1, 1. Entonces, pongo el 1 ahora abajo y me llevo 1. Y así. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es de que tenga un acarreo al final, ¿sí? Eso es lo peor que puede pasar. Ahora, ¿cómo saber si el resultado dio bien? Bueno, cuando son enteros, bueno, enteros con signo, perdón, no hay ningún problema. El resultado siempre va a estar bien. A lo sumo voy a tener un acarreo al final, o sea, voy a necesitar un bit más, ¿sí? Y se me prenderá alguna bandera diciéndome que hubo acarreo al final, ¿sí? Ahora, cuando son enteros con signo, como en este caso, este número y este número ahora representan el 15 y el menos 5, yo sé que 15 menos 5 me tiene que dar 10. Y acá dio 10, está bien, ¿sí? Pero podría haber fallado. ¿Por qué? Porque puede que esté sumando dos números muy grandes, positivos, o dos números con valor absoluto muy grande, pero que sean los dos negativos, ¿sí? Ese fenómeno, cuando sumo números muy grandes, se llama overflow, ¿sí? Y hay que tener cuidado, sobre todo cuando la computadora la estoy usando como sistema de control de un robot o lo que sea que esté controlando. Bien, ¿cómo detecto si hubo o no hubo overflow? Se comparan los últimos 2 bits del acarreo. Si son los dos 0 o los dos 1, no hubo overflow. Si son distintos, o sea 0, 1 o 1, 0, sí hubo overflow. Veamos este caso. Acá tengo 4 bits, ¿sí? Para representar enteros con signo. Entonces este sería el 7 y este sería el 3. 7 más 3 es 10. Si fuera con signo no hay ningún problema, porque el 10 lo puedo representar bien con 4 bits. Con 4 bits puedo representar hasta 2 a la 4 menos 1, o sea, hasta 15 puedo representar. Pero si son enteros con signo, ¿sí? Esta columna de acá es el signo. Y la computadora lo suma como si fueran números, ¿sí? La computadora no sabe que eso es una rayita o una crucecita. Lo ve como números, ¿sí? Entonces, cuando opera con ellos, puede cometer un error. Como el que comete acá. Fíjense que esto es el 7 y este es el 3. Ambos positivos porque tienen 0 en el bit de signo. Pero cuando yo hago esta suma, acá me aparece un 1, ¿sí?
y los últimos 2 bits del acarreo fueron distintos. Entonces ahí el procesador me va a informar con una bandera que hubo un problema. ¿Sí? Y de hecho hay un problema, porque este número, si yo lo pienso como un entero con signo, no es el 10, es el menos 6. Y 7 más 3 no es menos 6. ¿Sí? Este problema del overflow se entiende más fácil gráficamente con esta escalerita. Acá tengo números con 4 bits. Acá tenemos el 0. Bueno, hacia arriba yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. ¿Sí? Y para abajo los negativos, menos 1, menos 2. Fíjense que todos unos es el menos 1. ¿Sí? Como había pasado en este ejemplo fácil. Todos unos es el menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a este. Bien, cuando yo sumo dos números de esta escalerita, lo que puede pasar es que me caigo de la escalera. ¿Sí? Ocurre una caída en escalera, que en inglés se le llama overflow. Y ocurre cuando el resultado es menor que menos 2 a la n menos 1 o mayor que 2 a la n menos 1 menos 1. O sea, cuando el resultado está fuera del rango. ¿Sí? Bien, ¿qué características tiene el overflow? Lo más importante es que es catastrófico. ¿Y qué significa catastrófico? Significa que si usted está utilizando esta computadora como parte de un controlador en un sistema de control de un robot y la operación tiene overflow y no está controlado, el robot va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Va a aparecer una discontinuidad temporal en la señal de la acción de control sobre los actuadores y el comportamiento que puede tener es muy difícil de predecir. ¿Sí? Eso significa catastrófico en este contexto. Bien, y ocurre cuando sumo dos números positivos muy grandes o dos números negativos con valor absoluto muy grande. Si sumo dos números de signo opuesto, nunca va a ocurrir overflow. Eso es un corolario interesante que lo pueden analizar en detalle si quieren. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Y guardemos el resultado con más bits. ¿Sí? Si usted guarda el resultado con más bits, no va a haber problema de overflow. ¿Sí? Eso se llaman, es una técnica que se llama bits de guarda. ¿Sí? ¿Cuántos bits más necesito? Y bueno, si yo sumo dos números, ¿sí? Eso es como pasaba con la suma aritmética que vemos en la escuela primaria. Cuando sumo dos números de n cifras, en el peor de los casos, el resultado va a ser un número de n más 1 cifras. ¿Sí? Entonces acá lo que necesito es un bit de guarda y se soluciona el problema de la carrera. Ahora, si una suma larga, con muchos términos, bueno, voy a necesitar más bits de guarda. ¿Cuántos voy a necesitar? Bueno, los puedo calcular con esta fórmula que está acá. Es n más logaritmo en base 2 de la cantidad de números que esté sumando. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo de una suma larga, ¿sí? Donde estoy acumulando. Agarro un número, lo sumo a un acumulador y lo guardo en el mismo acumulador. En la siguiente iteración hago lo mismo. Entonces lo que va a ocurrir es que el número C va a ser cada vez más grande. ¿Cómo evito el overflow? Bueno, los números A los guardo en un entero de 32 bits y supongo que ahí caben bien los números, también representados. Cuando los sume a ellos, el resultado lo estoy guardando en un número de 64 bits. Y acá es importante castearlo como de 64 para que la computadora lo interprete como un número de 64 bits y rellene con 32 ceros a la izquierda, ¿sí? Y pueda realizar las operaciones con 64 bits. Entonces ahí no va a haber problema de acarreo. Ahora, si K es muy grande, esos bits de guarda pueden ser insuficientes, ¿sí? Siempre tenemos que chequear con esta fórmula. Bueno, ¿cuál es la otra solución?
acá vemos un poquito lo de la caída en escalera, que es que imagínense esto como una señal en el tiempo, y yo voy sumando 1, ¿sí? Tengo un número que es 0, le sumo 1, después le sumo 1, le sumo 1, se va 1, 2, 3, 4, va subiendo, hasta que llega al final del rango y cae, ¿sí? Y se produce una discontinuidad temporal de la acción de control en mi controlador, lo cual es catastrófico. ¿Cómo lo puedo evitar? Y puedo poner un bloque de saturación, ¿sí? Que evite la caída en escalera. Lo que pasa es que para que funcione este bloque de saturación, necesito realizar la operación de alguna manera donde yo detecte el overflow, ¿sí? Entonces, de cualquier modo, la operación la tengo que hacer en 64 bits. En el caso de que los términos sean de 32 bits. Acá veamos un ejemplo que está implementado en C. La función se llama saturate y lo que hace es recibir un número de 64 bits, ¿sí? Y se fija, si es más grande que el número más grande que puedo representar con 32 bits, devuelvo el número más grande que puedo representar con 32 bits. Si es más chico que el número más chico que puedo representar con 32 bits, devuelvo el número más chico que puedo representar con 32 bits, que normalmente es negativo, ¿sí? Porque estamos en complemento 2. Ahora, si no ocurre ninguna de estas dos cosas, devuelvo el mismo número, pero lo devuelvo castigado como de 32 bits, ¿sí? Esta función que está acá es esta función que está acá, ¿sí? Solamente que en vez de con 1 y 1, acá son el número más grande que puedo representar con 32 bits, o 16, o lo que quiera poner aquí, ¿sí? Siempre la función de saturación tiene en el argumento un tipo de dato con una cantidad de bits más grande que el tipo de dato que uso para devolver el resultado. Muy bien. Eso es lo que puede pasar en la suma, ¿sí? Overflow. ¿Qué puede pasar en la multiplicación? Bueno, veamos este ejemplito de acá. ¿Cómo se multiplica? Como aprendimos a multiplicar en la escuela primaria. Pongo los factores, uno arriba del otro, trazo una línea, hago la casita y empiezo a multiplicar. El menos significativo de abajo lo multiplico por cada uno de los que están arriba, me genera esta fila que está acá, y después voy con el siguiente, pero desplazo un lugar, y así con cada uno de ellos. Acá este tiene 4 cifras, entonces desplacé 4 lugares. Y hay que tener cuidado porque la computadora opera con el bit de signo como si fuera un número. No sabe que es un signo, ¿sí? Bien. Veamos, por ejemplo, este es el 4. Fácil, porque esto es 1, 2, 4. Y este es 0 porque es positivo. Este es un número negativo. Y ese número negativo, ¿cuánto es? Es menos 3 y lo pueden encontrar con la fórmula que vimos más temprano, ¿sí? Fíjense que esto tiene peso 1, 2, 4, o sea que esto es 5, ¿sí? Y 3 es lo que le falta al 5 para llegar al 8. De ahí viene la palabra complemento. Bueno, cuando hacen esta cuenta, ¿sí? Y suman acá, bueno, obtienen menos 12. Perfecto, porque menos 3 por 4 es menos 12, ¿sí? Ahora, fíjense que no crece en un bit, ¿sí? Crece en un montón de bits, ¿sí? Así como cuando yo sumaba dos números de n cifras, tenía un resultado de n más 1 cifra. Cuando yo multiplico dos números de n cifras, obtengo un resultado que tiene 2n cifras, ¿sí? Este tiene 4 cifras, este tiene 4 cifras, y cuando los multipliqué, obtuve un número de 8 cifras. Mucho cuidado con eso, ¿sí? El concepto de bit de guarda son muchos bits de guarda en este caso. Bueno, ahora cuando yo lo tengo que guardar en la memoria, acá esto no lo puedo truncar, ¿sí? Porque yo con estos números puedo representar como máximo desde menos 8 hasta 7, ¿sí? El menos 12 no lo puedo representar con 4 bits. Necesito 8 bits para guardar, ¿sí? Y no hay discusión. No se puede hacer
otra cosa que guardarlo en una palabra que tenga más bits. Eso con los enteros. Ahora, ¿qué pasa en punto fijo? Fíjese que esto es la misma cuentita de recién, ¿sí? Solo que ahora hay un punto decimal, ¿sí? Que está implícito en el sentido de que lo sabe el programador y no lo sabe la computadora, ubicado acá, ¿sí? Cuando tengo este número acá, este punto acá, este número, tiene peso 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, entonces todo esto sería 0,5, ¿sí? Un medio. Y este es un número negativo, porque el bit de signo es positivo, y estos pesos son, este es un medio, un cuarto, un octavo, tengo un octavo más un medio, ¿sí? Me da un número que lo que le falta para llegar al 1 es 3 octavos, y por eso este número es menos 3 octavos. Bien, cuando hago toda esta cuenta, el resultado, un medio por 3 octavos negativo, es menos 3/16, ¿sí? Lo obtengo acá, pero ¿qué pasó? La coma hay que correrla, como hacíamos en la escuela primaria, ¿sí? Si acá la coma estaba 3 lugares a la izquierda, acá tiene que estar la coma 6 lugares a la izquierda, ¿sí? Ahora, sí puedo truncar, que acá no lo podía, ¿sí? Porque el menos 12 es menos 12. Si yo le quito bits a esto, rompo el resultado totalmente. Pero acá no. ¿Por qué? Porque estos bits que están acá no son tan significativos, ¿sí? Son bits que están a la derecha en la parte fraccionaria, pesan muy poquito. Yo los puedo sacar. Me puedo quedar con estos, ¿sí? Y puedo redondear. Y en vez de almacenar el menos 3/16, almaceno algo parecido que sería menos un cuarto. ¿Sí? Me puedo quedar con esto. ¿Qué he hecho? He hecho una cosa que se llama truncamiento, que ya lo vamos a explicar, que es despojarme de estos bits, ¿sí? Y eso se hace por dos cosas. Una es para no usar tantos bits en memoria. Bien, pero se hace por algo más importante que eso, que es para que la coma decimal o el punto decimal siga estando en el mismo lugar. ¿Y por qué necesito que esté en el mismo lugar? Porque si después voy a hacer una suma con ese número, cuando vaya a sumar, tiene que estar la coma alineada, ¿sí? Cuando yo hago una suma, tiene que estar el punto decimal, la coma decimal, tienen que estar en la misma columna. Eso es re importante que lo entiendan, ¿sí? La coma tiene que estar alineada cuando yo sumo, ¿sí? Y como la computadora no sabe dónde está la coma, la tengo que poner yo en el lugar, ¿sí? Entonces lo que hago al despojarme de estos bits y escribir esto de esta manera, lo que estoy haciendo, lo más importante que estoy haciendo es que vuelvo a tener 3 bits para la parte fraccionaria como tenía al principio. ¿Sí? Piénsenlo, porque eso es muy importante. Bien. Bueno, entonces multiplico dos números de n bits, entonces tengo un número de 2 n bits. ¿Sí? Y normalmente lo quiero almacenar en memoria con n bits. Puede aparecer un problema, que es el underflow. Si multiplico dos números muy chiquititos, puede ser que el resultado me dé más chiquito que la precisión, ¿sí? En tal caso, va a ser, el resultado correcto sería 0, ¿sí? Que hay veces que cuando eso ocurre, puede ser un problema, ¿sí? Porque a veces son números chiquititos que después van multiplicados por números grandes y vuelven a ser un número grande y todo funciona bien, pero cuando se hace exactamente 0, a partir de ahí, por más que lo multiplique por un número grande, va a dar exactamente 0 y puede tener algún efecto quizás catastrófico en un sistema de control, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con el underflow. Bueno, y acá vamos al caso de recién. Yo tengo, el resultado era menos 3/16
Y bueno, en este ejemplo simplemente me despojé de estos bits, entonces lo convertí en menos un cuarto, ¿sí? Es como que estaba acá, este es el resultado real y yo lo almacené como menos un cuarto, ¿sí? Pero la verdad que hubiera sido un poco mejor almacenarlo como menos un octavo, porque está más cerca de ser menos un octavo. Bueno, entonces, algo voy a tener que hacer. Ese algo se llama elegir un esquema de redondeo, ¿sí? Y vamos a ver acá dos esquemas de redondeo. El primero es el truncamiento, ¿sí? Que es despojarme de los bits menos significativos, ¿sí? ¿Y cómo se escribe truncation en inglés? Y acá hay un ejemplo en C de cómo se implementa. Lo que hago es el número, que es un entero de 64 bits, lo desplazo hacia la derecha n bits, donde n es la cantidad de bits que yo tenía reservada para la parte fraccionaria. Esa va a ser como una constante global, si quieren, de todo mi código en C, que la tengo que tener siempre presente, que me dice la cantidad de bits de la parte fraccionaria, ¿sí? Entonces, al desplazarlo hacia la derecha, me voy a despojar de n bits, ¿sí? Que los voy a perder, ¿sí? Y se va a ir rellenando con ceros a la izquierda. Pero después lo voy a castear como un entero de 32 bits. Entonces esos ceros que aparecieron a la izquierda se van a borrar, ¿sí? Y me va a quedar simplemente como un entero de 32 bits, que es el número que finalmente voy a devolver, ¿sí? Eso produce este efecto. Se le llama también redondeo a menos infinito, porque lo que hace el truncamiento siempre me lo lleva hacia la izquierda en la recta real, ¿sí? Cuando yo le quito bits de la parte menos significativa, se mueve hacia la izquierda el número. Por eso se llama redondeo a menos infinito. Ahora sería más lindo que es almacenar el número más parecido, ¿sí? No el que esté a la izquierda. Bueno, ese es otro esquema de redondeo que se llama redondeo. Es un poco confuso los nombres, pero para que no duden de que está bien. Hay dos esquemas de redondeo. Uno que se llama truncamiento y otro que se llama redondeo, ¿sí? En inglés tienen nombres más simples. Los esquemas de redondeo son rounding schemes, y hay dos: truncation y round off, ¿sí? En español a los dos se le llama redondeo. Bueno, ¿y qué es el redondeo? El redondeo se hace de la siguiente manera: se le suma la mitad de la precisión y luego se trunca, ¿sí? Le sumo la mitad de la precisión y luego lo trunco. Uso la misma función que había definido más temprano. Aquí está implementado en C, ¿sí? Fíjense que lo que hago, le sumo la mitad de la precisión. ¿Cuánto es la mitad de la precisión? Es un 1 desplazado hacia la izquierda, n-1 lugares, ¿sí? Esto les debería recordar cuando vimos más temprano cómo se definía un medio, ¿sí? Es un 1 que está justo a la derecha del punto decimal. Bien, ese número se lo sumo a x y tengo a. Ahora, a no lo devuelvo directamente, porque hasta ahora a es un número de 64 bits. Yo tengo que devolver uno de 32. O sea, lo que tengo que hacer, más importante que convertirlo de 64 a 32 bits, es despojarme de los n bits que aparecieron menos significativos en la parte fraccionaria, ¿sí? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Para que la coma quede alineada, para volver a tener la coma o punto decimal en el mismo lugar. Y cuando los sume, se sumen bien, porque la computadora no sabe dónde está la coma, ¿sí? Por eso este truncation es muy, muy importante. Y no es opcional, ¿sí? Porque si no, después voy a sumar y la computadora los va a sumar suponiendo que son de enteros, porque la computadora suma enteros, ¿sí? Y resulta que el programador quería sumar dos números fraccionarios con distinta cantidad de bits para la parte fraccionaria, ¿sí? Por eso es obligatorio usar la función truncation
después de una multiplicación. ¿Sí? Repito, es obligatorio usar la función truncation después de una multiplicación, porque si no la coma no va a quedar donde debe quedar y estoy rompiendo mi representación en punto fijo. Bueno, ya vamos terminando. Vamos a hablar un poquito ahora de qué es la operación MAC. MAC significa Multiplication and Accumulation. Y es una operación básica en los procesadores digitales de señales. Es la implementación de la convolución que hemos visto en la clase anterior. Acá hay un ejemplo de cómo se implementa. Simplemente se multiplica y se acumula. Se multiplica y se acumula, así en un bucle. ¿Sí? Hay procesadores que se les dice que tienen capacidad de DSP o simplemente se les llama DSP, no como procesamiento digital de señales, sino como procesador digital de señales, y son aquellos que pueden hacer estas operaciones directamente por hardware. ¿Sí? Agarran dos vectores, los multiplican elemento a elemento y después los suman todos y lo hacen en un solo ciclo de máquina. ¿Sí? Los procesadores que tienen esa capacidad se les llama DSP. Y tienen la característica de hacer todo esto que hemos visto de los esquemas de redondeo automáticamente. ¿Sí? Bueno, en el caso, ya terminando, vamos a hablar de los desplazamientos lógicos y aritméticos para que tengan en cuenta que no son lo mismo. Multiplicación por 2. ¿Qué es la multiplicación por 2? Hay que agarrar todos los bits y desplazarlo a la izquierda una posición. ¿Sí? O sea, estoy multiplicando por 2 a la 1. ¿Sí? Y la división por 2 es todos los bits los desplazo a la derecha. ¿Sí? Cuando los desplazo a un lugar a la izquierda, se multiplica por 2. Cuando los desplazo a la derecha, se divide por 2. Fácil, no hay problema. Con los enteros sin signo. Ahora, si son enteros con signo, en complemento 2, hay que tener cuidado porque puedo estar desplazando el bit de signo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. El bit de signo debe ser preservado porque si no, no puede ser que multiplicar por 2 o dividir por 2 me cambie el signo, porque el 2 es un número positivo. Cuando multiplico por un número positivo no debe cambiar el signo. ¿Sí? Entonces, ahí se distingue entre el desplazamiento aritmético y el lógico, y esto hay que leer en la documentación del compilador para ver cuándo estoy haciendo un desplazamiento aritmético y cuándo estoy haciendo un desplazamiento lógico. ¿Sí? El desplazamiento lógico es aquel donde muevo todos los bits, cuando muevo todos los bits sin importar este bit. O sea, no me importa si es un bit de signo o lo que sea. Lo muevo igual. Y voy rellenando con ceros. Acá. ¿Sí? En cambio, el desplazamiento aritmético es prácticamente lo mismo, solamente que el bit más significativo, en vez de rellenarse con ceros, se rellena consigo mismo. ¿Sí? Si era un 1, sigue siendo 1, y si era un 0, sigue siendo 0. Y de esa manera, cuando yo hago este desplazamiento aritmético, multiplico por 2 o divido por 2 correctamente. ¿Sí? Si yo lo que quiero es mover los bits, porque esto no significa un número, sino que tienen significados por separado los bits, bueno, hago un desplazamiento lógico. Bueno, eso fue todo, pero que les sirva. Adiós.